tardes, nos encontramos en el Chorro de Quevedo, en el centro histórico de Bogotá, La Candelaria. Este sector es muy frecuentado por los jóvenes y acá podemos encontrar centros de entretenimiento, espacios de cuentería, bares, restaurantes, bibliotecas, museos, iglesias, teatros y espacios en general de diversión. De representación teatral. Pintura, bailes y conciertos. Este lugar tiene una gran importancia política e histórica, ya que fue testigo de la fundación de Bogotá y de muchos acontecimientos que marcaron la historia de este país. Nos encontramos en el Chorro de Quevedo. A este lugar fue donde llegó inicialmente Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537 como parte de la exploración de las nuevas tierras. Acá llegó Gonzalo Jiménez de Quesada con menos de la mitad de los hombres con los que partió su exploración, ya que estos cayeron debido a plagas y enfermedades propias de la selva. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el primero en pisar estas tierras y llegó aquí en 1537. Sin embargo, la fundación de Bogotá se realizó en 1538, luego de solucionar la disputa con Sebastián de Belalcázar, quien pedía ser el fundador, ya que para la llegada de este a Santa Fe, Jiménez de Quesada aún no lo había realizado, puesto que, pese a ser abogado, no tenía la autorización y el conocimiento para la fundación de una nueva tierra para el rey de España. Se realizó la fundación en 1538, no en 1537, a pesar de que en 1537 fue cuando se descubrieron estas tierras. La fundación no se realizó acá, en el Chorro, como generalmente lo dicen, sino se realizó en la Plaza de Bolívar. Posteriormente hablaremos de Quesada era abogado del rey Carlos I y por lo tanto mantenía una estrecha relación con este último, puesto que él le debía varios favores. Fue por esta razón que efectivamente la fundación de Bogotá fue delegada a Jiménez de Quesada. Bueno, estamos en la Plaza de Bolívar. Este sitio representa un sitio muy importante para la historia de Bogotá, la historia de Colombia. Acá este lugar fue testigo de varios acontecimientos importantes en la historia de Colombia que trascendieron, acontecimientos entre los cuales cabe resaltar el Bogotazo. La toma del Palacio de Justicia. Y fue testigo de las procesiones virreinales, fue testigo de los cambios de mandato, de las procesiones eclesiásticas. Mi nombre es Carlos Julio, soy historiador. Estamos en la Plaza Bolívar, donde están concentrados los 4 poderes políticos, eclesiásticos y cívicos. Vamos a hablar un poquito de historia. Ha cambiado considerablemente desde sus comienzos, cuando estaba rodeada de casas coloniales y era sede de mercado donde los campesinos traían a vender sus productos. En 1821 fue dado el nombre de plaza oficial. En sus inicios, en el centro de la plaza se encontraba una columna de madera que cumplía la función de picota, de castigo, la cual representaba el poder del rey. La picota fue reemplazada en 1538 por una fuente pública, y esta a su vez fue reemplazada por una fuente de mayor perfección llamada el Mono de la Pila, que se encuentra en el Museo de Arte Colonial. En 1846 fue reemplazada por una estatua de bronce del general Simón Bolívar, donada por José Ignacio París, quien encargó su diseño y fundación al genovés Pietro Tenerani. Por esta disposición, la plaza fue llamada oficialmente Plaza de Bolívar a partir de 1880. Ciudadanos de la época colonial, como tal, no encontraban fuentes hídricas cercanas a sus casas, así que no disponían de ese recurso para cocinar, para bañarse, tenían que ir hasta el río, que quedaba muy lejos. Por lo tanto, optaron por pedirle al virrey la imposición de una fuente hídrica más cercana, y esta fuente hídrica se impuso acá en el centro
de la Plaza de Bolívar, antes conocida como Plaza Mayor, y era el mono de la pila, el famoso mono de la pila, que fue quitado de acá en 1848 y fue testigo de los acontecimientos de 1810. Contador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Pontiblanco, nacido el 24 de julio de 1783, muere el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Él organiza lo que llaman la Gran Colombia, es la organización de 5 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. La obra que tenemos ahí es de Pietro Tenerani, un italiano, donada por José Ignacio París. Está Bolívar con su pie derecho adelante, su sable. Ahí nos está diciendo que las armas son para defender las leyes y las leyes para respetarlas. Tiene un documento en la mano izquierda, es la Constitución de 1819, firmada en la Convención de Río Negro Caña. Tiene una túnica tipo romano. El que la construyó, Pietro Tenerani, el que la realizó, el escultor, él le dieron la biografía del general Bolívar, no le dieron fotos, en esa época no había, tan solo una pintura a mitad de cuerpo, él se imaginó el resto. Él creyó que Bolívar era una persona de 1,90, como Maximiliano, Constantino, los grandes emperadores, pero realmente medía 1,49. Uno en 1816, otro en 1817, aparece fusilada Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, Manuela Beltrán y Antonio Baraya. Los otros próceres que nosotros no reconocemos dentro de la historia, pero que merecen un reconocimiento, aparecen en el segundo plano, se le llama el muro fusilado. ¿Por qué está la estatua de la 19? Porque a ella la toman prisionera de la 19, la traen hasta aquí, aquí la sientan, le amarran las manos, le vendan los ojos y la fusilan. La casa de la esquina, actualmente la casa del Instituto de Cultura y Turismo. Antiguamente se le llamaba la casa de los comuneros o criollos. Entonces, si comparamos esta casa de la esquina con esta otra de la esquina, si esta casa era los criollos y comuneros, ¿qué vendría a ser esta casa? A esta casa se le llamaba la casa de los chapetones, porque a los españoles le decían en esa época chapetones, y Llorente era un español. Hay una puerta falsa donde venden chocolate y tamal. Ese local pertenecía a esta casa, que era el solar de esta casa. El 20 de julio de 1910, era un viernes, la gente haciendo mercado aquí, cuando de pronto aparecen un par de niños groseros peleando por un florero. La disputa aparece roto, empiezan puños y patadas dentro de la casa. Llorente, que era un español, dice: a mí me respetan la casa, carajo, a pelear a la calle. Con una escoba y a punto de escobazo lo saca por el solar. Si hubieran salido esos desgraciados, se hubieran matado allá dentro de toda la sala. Está en esa puerta falsa que era la independencia del país en 1810. Pero eso fue en 1810. Veamos qué sucede ya después. Antiguamente los españoles sacaban comunicados edictos. En esa época se vivía de la chicha y el tabaco. Le suben el impuesto a la chicha al tabaco y se lo pegan a un personaje que se llama la Manuela Beltrán, santanderiana, más berraca y más asada que la pola, y se lo rompe. Hay que reconocer una cosa, que nosotros somos machistas dentro de la historia. Bolívar, padre de la patria, Antonio Nariño, Ricaurte de Santander. Pero lo que es Antonia Santos, Manuelita, Policarpa, esas indias negras zarrapastrosas y greñudas, como las trataban los españoles, es lo que le duele a España, porque la ley no se la rompió un indio, se la rompió una india mestiza y mulata. Desde que la rompió y fue fusilada, se le sigue aplastando la muerte campesina y mulata. Y hay que resaltar una cosa mejor. Fueron las primeras mujeres que se sublevaron ante España, antes de Simón Bolívar. Eran más berracas las mujeres en esa época y los indios cobardes. Venían por todo Socorro, Charalá y San Gil adelante y los indios detrás. Sin esas mujeres no había sido posible un levantamiento ante España. Por eso hay que reconocer las primeras mujeres berracas que se manifestaron ante la independencia. Fueron esas mujeres como Policarpa y Sarmiento, que merecen un respeto. De la época colonial, cabe resaltar que aquellos dueños de las casas, que eran los poderosos, quienes tenían realmente el poder económico y político, bajaban por las carreras. Por las calles solo se encontraban los indígenas, quienes solo podían pasar por acá debido a que estas calles estaban llenas de estiércol, de gallinas, de asnos, de todo tipo de animales se encontraba el estiércol. En la época, la servidumbre, es decir, los indígenas, solo podían transitar por las calles que estaban llenas de basura y estiércol. Los dueños de las casas, que eran quienes tenían realmente el poder político y económico, transitaban por las carreras y procuraban evitar, a como diera lugar, el tránsito por las calles, ya que al pasar por allí era un acto incómodo debido a la suciedad y a la gran variedad de servidumbre que allí se encontraba, ya que los indígenas también ubicaban sus pequeños puestos de comercio sobre las calles, como podemos ver, como
Con esto podemos ver cómo las calles reflejaban la vida de una clase popular, mientras que las carreras reflejaban la suculenta. Esa organización se realizó ya que, como podemos ver, hacia el lado de allá se encuentra el cerro y el agua lluvia bajaba desde allá y limpiaba todo el estiércol de la calle. La distribución de las calles se hizo inicialmente teniendo en cuenta que hubiera una visibilidad hacia la catedral, la principal, y que se escuchara la campana, ya que todas las actividades cotidianas de la población eran regidas por el toque de la campana. Si no se alcanzaba a escuchar la campana, no se podía considerar miembro de la ciudad. Acá encontramos el Palacio de Justicia. En esta estructura se encontraba en la época virreinal 5 casas. La casa del extremo izquierdo y la casa del extremo derecho eran pertenecientes al gobierno. Acá se encontraba un cuartel y en el lado de allá se encontraba la oficina de correos. Aquí podemos encontrar el Palacio Líbano. En este lugar se encontraban en la época virreinal 6 casas de norte a sur, como las vamos a nombrar. En la esquina norte se encontraba la casa, una casa bastante amplia llamada el Palacio. Era el lugar de habitación de los virreyes desde 1784, fecha en la que fue incendiado, en la que se produjo un incendio en el Palacio Virreinal, que antes se encontraba en el Capitolio Nacional. En la siguiente casa encontrábamos el despacho de los virreyes. Era una casa de rica arquitectura. En la siguiente se encontraba la casa de los escribanos, era una casa de un piso. Seguido se encontraba la casa del ilustre cabildo. Seguido se encontraba la casa de los alcaldes. También era una casa de un solo piso. Y en la esquina sur encontrábamos una casa de 2 pisos con rejas de hierro, que era la llamada cárcel chiquita. En la esquina suroccidental del Capitolio Nacional encontrábamos una casa de 3 pisos que era en la época colonial la temida Casa de los Colonos, el Tribunal de los Colonos. Enseguida encontrábamos una casa de 2 pisos de balcón corrido, era la Cárcel Grande, era conocida como la Cárcel Grande. Enseguida, a este lado se encontraba una casa, era una chichería, una casa pobre de un piso. Y enseguida se encontraba otra casa de iguales condiciones con un muro de tierra que era un cuartel militar, y allí fue donde se ubicó inicialmente el Palacio Virreinal, que presenció un incendio en 1784. Bueno, finalmente en el costado oriental de la Plaza de Bolívar encontrábamos de sur a norte la Casa de la Aduana, la Capilla del Sagrario y la Catedral Primada de Bogotá. Nombre oficial: Santa Iglesia Catedral Primada Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María en Bogotá. Bueno, la Plaza de Bolívar fue la verdadera fundación de Bogotá. Aquí fue donde llegó Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538, y realizó todos los rituales y procedimientos que se requerían para la fundación de una ciudad. Acá llegó y cogió un puñado de tierra y lo bendijo junto a un sacerdote. Dejó por escrito en unos pergaminos que acá fue fundada Bogotá, que él había fundado. Y como parte del ritual enterró en la tierra un pergamino.